Bienvenidos. En el presente video vamos a abordar el tema de acercamiento a la discapacidad. Se trata de un tema importantísimo que nos va a permitir comprender mejor cómo abordarlo en el desarrollo de nuestro trabajo y en nuestra vida diaria. A lo largo de la historia, las sociedades han asumido de distinta manera el tema de la discapacidad. En la Edad Media, por ejemplo, las personas con discapacidad eran relegadas a vivir fuera de las ciudades, quedando al margen de la sociedad. Vivían en una situación de mendicidad, bajo la mirada lastimera y como seres innecesarios. Hasta se daban casos de repudio por el resto de la sociedad. En los años posteriores, se les enviaba a lugares aislados del resto de la sociedad buscando curarlas, rehabilitarlas o normalizarlas, y eran vistas como personas que por su condición no podían valerse por sí mismas, sino, más bien, tenían que ser tratadas con algún profesional de la salud. En épocas más recientes, desde la década de los 80, empezaron a surgir los movimientos ciudadanos que reivindicaban los derechos de las personas con discapacidad, exigían un trato igualitario en base a la dignidad y derechos por el solo hecho de ser personas, y la eliminación de cualquier tipo de barrera que les impida actuar con libertad y en igualdad de condiciones en los mismos espacios que las demás personas. ¿Te parecen conocidas o has escuchado antes estas ideas sobre el tema de discapacidad? ¿Cuáles crees que persisten? ¿Qué crees que ha cambiado? ¿Qué es lo que tendríamos que saber como mínimo las y los ciudadanos en el Perú para acercarnos al tema de la discapacidad? Somos conscientes de que existen muchas interrogantes que surgen cuando nos acercamos hacia la discapacidad. Por ello, en este video abordaremos las principales preguntas para introducirnos en este tema. ¿A qué nos referimos con discapacidad? Para comprender a una persona con discapacidad, primero hay que conocer el término discapacidad. Según la Organización Mundial de la Salud, define la discapacidad como un término que abarca deficiencias. Se refiere a la pérdida o ausencia de una estructura y o función corporal o psicológica de una persona. Limitaciones en la actividad. Se refiere a dificultades para realizar una tarea o acciones cotidianas y restricciones en la participación en distintos ámbitos de la vida. La discapacidad es un término con una connotación negativa. Pone énfasis a falta o disminución de capacidades, lo que genera una concepción de caridad o lástima. El término discapacidad ha ido evolucionando en el tiempo, desde pensar que era un castigo de Dios, pasando a considerarla como una enfermedad o minusvalía, es decir, un modelo médico o rehabilitador, hasta enfocarse más en un modelo social que se basa en las barreras en el entorno y en la sociedad y en las condiciones externas de la persona. En la actualidad prevalece el modelo social, centrado en una mirada de las personas con discapacidad como sujetos plenos de derecho. Por lo tanto, como sociedad debemos enfocarnos en identificar y disminuir las barreras u obstáculos que enfrenta la persona con discapacidad en su día a día. ¿A quién se denomina persona con discapacidad? En el marco de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y la Ley número 29973, Ley General de Personas con Discapacidad en el Perú, se considera lo siguiente. La persona con discapacidad es aquella que tiene una o más deficiencias físicas, sensoriales, mentales o intelectuales de carácter permanente, que al interactuar con diversas barreras actitudinales y del entorno, no ejerza o pueda verse impedida en el ejercicio de sus derechos y su inclusión plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones que los demás. Esta definición pone en el centro las barreras que limitan el buen funcionamiento y desarrollo de las personas con discapacidad en la sociedad, que muchas veces son atribuidas a la persona. Por ello afirmamos que la discapacidad está más en la mirada del otro y en los obstáculos y barreras, ya sean físicas o actitudinales, que encuentra la persona para participar en actividades y áreas importantes de la vida con igualdad de derechos que las demás personas sin discapacidad. Entre las principales barreras actitudinales están actitudes negativas del entorno hacia la persona, falta de expectativas sobre sus capacidades y habilidades, miedo de acercarse a la persona con discapacidad. Entre las principales barreras físicas encontramos ciudades inaccesibles, gradas, desniveles u otras barreras en el ambiente físico,
falta de acceso a la tecnología de la información como aplicaciones, bloqueo de espacios de acceso público. Entre las principales barreras en la comunicación encontramos atención en servicios públicos sin un sistema o intérprete en lengua de señas peruanas, ausencia del intérprete de lengua de señas peruanas en los medios televisivos y radiales. Existen muchas otras barreras que pasan inadvertidas en un mundo pensado para personas sin discapacidad. Por ello, es nuestro deber estar alertas para asegurar que todas las personas puedan ejercer sus derechos eliminando las barreras que muchas veces lo impiden. ¿Qué tipos de discapacidad existen? Debido a que la discapacidad es muy heterogénea y diversa, sería muy difícil abarcar a todas. Sin embargo, de acuerdo a la Ley General de la Persona con Discapacidad, Ley número 29973, se propone la siguiente tipología. Discapacidad física. Afecta a los miembros superiores e inferiores, incluye también deficiencias musculoesqueléticas, entre otras. Discapacidad sensorial. Incluye las deficiencias que afectan a la vista, la audición o el habla. Discapacidad intelectual, antes denominada retardo mental. Sin embargo, ya no se utiliza ese término por ser peyorativo. En la actualidad se denomina discapacidad intelectual y del desarrollo, que incluye el trastorno del espectro autista. Discapacidad mental, también denominada psicosocial, y hace referencia a la derivada de problemas en la salud mental. Si bien no es parte de la tipología antes mencionada en la Ley número 29973, es importante considerar a otras discapacidades no incluidas, como por ejemplo acondroplasia, referida a personas de talla baja, sordoceguera, entre otras. ¿Qué normas protegen a las personas con discapacidad? Existen diversas normas que protegen y garantizan los derechos de las personas con discapacidad para asegurar su participación en todas las áreas de la vida y en especial el empleo. La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la Organización de las Naciones Unidas, en el artículo 27, ratifica que la persona con discapacidad tiene derecho a trabajar en igualdad de condiciones con las demás y tiene el derecho a tener la oportunidad laboral que decida. En esa misma línea, la Constitución Política del Perú, en el artículo 23, establece que la persona con discapacidad tiene derecho al trabajo en sus diversas modalidades y es objeto de atención prioritaria del Estado. La Ley General de la Persona con Discapacidad establece que la persona con discapacidad tiene derecho a trabajar en igualdad de condiciones que los demás en un trabajo libremente elegido o aceptado, con igualdad de oportunidades y de remuneración por trabajo de igual valor y con condiciones de trabajo justas, seguras y saludables. Además, existen normas específicas, como la incorporación de la perspectiva de discapacidad en los centros de empleo de las gerencias y direcciones regionales de trabajo y promoción del empleo a nivel nacional, para brindar al usuario una atención adecuada a sus necesidades. O la cuota de empleo para empresas privadas, que es una herramienta de fomento del empleo de las personas con discapacidad que reduce o elimina la discriminación o exclusión y regula su fiscalización. ¿Cuál es el lenguaje correcto al referirnos a una persona con discapacidad? Este es un tema de vital importancia, porque el lenguaje es la base para establecer una relación de respeto frente a una persona con discapacidad o con cualquier persona. Por ello, la primera consideración que debemos de tener en cuenta es que en nuestro lenguaje y actitudes debemos anteponer siempre la palabra persona antes de la palabra discapacidad. La forma correcta es decir persona con discapacidad o persona en situación de discapacidad. Es incorrecto y una falta de respeto usar los siguientes términos: discapacitado, minusválido, enfermito, cieguito, anormal, sordomudo, mudito, sufre o padece. Lo correcto es decir persona con discapacidad, persona sorda, persona ciega, persona con discapacidad física, entre otros. ¿Cuáles son las pautas mínimas para relacionarnos con una persona con discapacidad? Existen pautas generales, consideradas como reglas de oro, que nos ayudarán a tener un trato respetuoso con personas con alguna discapacidad. Espera a que te soliciten ayuda. No se debe dar por sentado que una persona necesita algo. Se recomienda esperar a que la persona solicite ayuda cuando lo considere necesario. Ayuda discretamente. Cuando le prestes ayuda, hazlo sin llamar la atención de las personas del entorno,
con naturalidad y sin precipitaciones. Sé natural en los contactos personales. Las personas con discapacidad desean que se les trate como a iguales. Por ello, en ningún caso pronuncie frases compasivas sobre su estado. Se recomienda no caer en un silencio tenso ni en una explosión verbal inadecuada. No se les debe tratar como niños y no usar diminutivos con sus nombres, en especial con las personas con discapacidad intelectual. No des un consejo a menos que te lo pidan. En general, las personas con discapacidad saben lo que necesitan para interactuar con la sociedad y no hay que darles consejo como si algo estuviera mal. Usa el sentido común. Ante una situación donde no sepas qué hacer, relaciónate con la persona como tú desearías ser tratado, estando atento a cualquier solicitud de apoyo. ¿Cómo se acredita a una persona con discapacidad? Otra interrogante que surge es conocer cómo se acredita a una persona con discapacidad. Se acredita mediante el certificado de discapacidad. Este documento señala que la persona tiene una o más deficiencias físicas, sensoriales, mentales o intelectuales de carácter permanente, que al interactuar con diversas barreras actitudinales y del entorno impiden su participación plena y efectiva y en igualdad de condiciones dentro de la sociedad. El certificado de discapacidad se puede obtener en los centros hospitalarios del Ministerio de Salud, del Ejército, de la Policía Nacional del Perú y de Salud, y también lo otorgan las clínicas privadas acreditadas por el Ministerio de Salud. Para que una persona con discapacidad pueda ser incorporada a un empleo, es necesario contar con un certificado, ya que acredita legalmente la situación de la persona y asegura de ese modo que sus derechos sean respetados. En el presente video hemos aprendido a qué nos referimos con discapacidad y a quién se denomina persona con discapacidad, los tipos de discapacidad según nuestras normas, las normas principales que protegen a las personas con discapacidad, la forma correcta de relacionarnos con una persona con discapacidad y cómo se acredita a una persona con discapacidad. Para terminar, ¿conocías los conceptos abordados? ¿La relación con las personas con discapacidad en tu región o entorno se dan en base al respeto? ¿Cómo aplicarías lo aprendido en tu trabajo?